Bien, si está conmigo, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Si está conmigo, podemos ponernos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que han pensado hacer, lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en estos momentos, Señor, porque tu palabra ha sido leída. Y también te pedimos que a través de tu Espíritu Santo usted le dé la exhortación a este mensaje, Señor, a esta palabra, que tú hables claramente a nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros poner nuestro corazón y oídos atentos para lo que tú tienes que decirnos en esta tarde. Bendícenos, Señor, úsame como instrumento de bendición, Señor, para que pueda llevar ese mensaje a tu pueblo y cada uno pueda tomar la porción que usted ha preparado para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, nosotros podemos ver, estamos en el capítulo 11. Si recordamos algunos capítulos anteriores que vimos, el capítulo 7 fue el diluvio. ¿Se acuerda por qué el Señor envió el diluvio? Por la maldad del hombre. La palabra del Señor dice que la maldad del hombre se había multiplicado a tal nivel que Él dijo que iba a destruir al hombre. Sin embargo, hubo un hombre que alcanzó justicia ante los ojos del Señor, un hombre piadoso llamado Noé. Vemos después los siguientes capítulos, cómo Dios comienza a tratar con Noé, hizo un pacto con Noé. Después empieza a multiplicarse nuevamente el hombre en la tierra. De hecho, el capítulo 10 habla acerca de los descendientes de los hijos de Noé. Usted va a ver ahí una serie de nombres, lo que está indicando que después del diluvio probablemente pasaron algunas generaciones y nuevamente la tierra comenzó a ser poblada. Recuerde que después del diluvio solamente Noé y su familia salieron del arca. Fueron los únicos seres humanos que habían sobrevivido. 8 personas para ser exactos. 8 personas que tenían la tarea de poblar nuevamente la tierra. Ahora uno cuando se imagina esto, realmente es algo espectacular, porque cómo el hombre comienza a multiplicarse de una manera. La población mundial hoy en día también está creciendo exponencialmente. Hace un par de años atrás era un par de billones de personas y ahora usted ve cada cierto tiempo y ese número está aumentando. Vemos que nuevamente el hombre se ha multiplicado, pero nosotros podemos ver que
el hombre finalmente vuelve a lo mismo. Nuevamente el pecado que está en su corazón sale a la luz. Un par de capítulos atrás, Dios había limpiado toda la tierra, había dejado solamente a Noé y su familia, y ahora nos encontramos nuevamente con una tierra poblada, pero también con hombres ambiciosos, con hombres llenos de pecado en su corazón. Algunos han visto algunos contrastes aquí en este capítulo. Algo importante de considerar que hasta ese momento había solamente un lenguaje en la tierra. Un lenguaje en la tierra. Ahora, si se tratara de algo práctico, ¿a quién no le gustaría que hubiera solamente un lenguaje? No tendríamos problema de emigrar a ninguna parte. Los que vivimos aquí en Estados Unidos no tendríamos que aprender inglés, sería fácil. Pero el Señor había determinado que se multiplicaran y que poblaran toda la tierra, había sido un mandato. Por lo tanto, siempre el hombre, con sus actitudes, va en contra de la voluntad de Dios. El hombre siempre va a tratar de buscar, de hacer las cosas bajo su deseo, bajo su conveniencia y no escuchando al Señor. Algunos han visto acá un contraste con lo que sucedió en el libro de los Hechos, cuando el Señor, a través de un milagro en Pentecostés, ¿cierto?, los varones que estaban ahí comenzaron a hablar otros idiomas, otras lenguas, y algunos podían identificarse. ¿Cómo estos, siendo judíos, pueden hablar las lenguas nuestras? Y ahí decía lenguas de alrededor, medo-persa, etcétera, etcétera, fenicios, otras lenguas. Vemos que en ese momento Dios desciende en Pentecostés para provocar un milagro de lenguas, de lenguajes. Personas que pudieron anunciar el Evangelio sin haber aprendido un idioma previamente. ¿Se da cuenta de lo que sucedió ahí en Pentecostés? Estaban los varones judíos, estaban orando, desciende el Espíritu Santo, son llenos y luego comienzan a hablar en otros lenguajes. Y como era un tiempo de fiesta, muchas personas habían venido a Jerusalén de diferentes partes y se sorprenden porque dicen, ¿cómo estos varones, siendo judíos, pueden hablar mi lengua? Y ellos comenzaron a anunciarles las buenas nuevas del Evangelio en su propia lengua. En este caso, Dios está trayendo una diversidad de lenguas para traer unidad a través del Evangelio. Pero nosotros vemos que no es lo mismo cuando el hombre actúa que cuando actúa Dios. En Pentecostés está Dios actuando y trayendo diversidad de lenguas para unirlos en el Evangelio. Pero acá el hombre está yendo en contra de la voluntad de Dios y ellos no quieren ser dispersados. Tenían un solo lenguaje, pero dice aquí la palabra del Señor que ellos se habían propuesto: edifiquémonos una ciudad, una torre, y hagámonos un nombre. ¿Se da cuenta? Esos versículos a nosotros nos revelan que hay ambición en el corazón del hombre. Todos los hombres, de alguna u otra manera, tenemos que luchar con nuestro ego, con nuestro corazón engañoso, que queremos muchas veces nosotros ser alguien en la vida, queremos buscar reconocimiento de las otras personas. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Todos tenemos o hemos tenido que luchar contra eso. ¿Quién no quiere ser reconocido? Un buen músico muchas veces quiere escuchar, tocas bonito, cantas bonito, y de alguna u otra manera eso causa en nosotros un cierto grado de orgullo. Un predicador, cuando te dicen, predicas bien, el mensaje de hoy estuvo maravilloso, el hombre, el predicador, está luchando con darle la gloria a Dios y también recibir el reconocimiento.
pero nosotros tenemos que reconocer que toda dádiva, que todo don viene de parte de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos es por nuestras propias fuerzas. Cuando somos rescatados y regenerados, el Señor pone en nosotros dones espirituales. Y usted puede ver cómo Dios puede usarlo y lo va preparando el Señor. Lo va preparando y lo va dotando. Le va dando las herramientas. Pero muchas veces nosotros queremos olvidarnos de eso, de lo que Dios ha hecho en tu vida, y tú quieres hacer las cosas a tu propia manera. Era lo que estaban buscando ellos, hacer las cosas a su propia manera. Recuerdo cuando estaba estudiando en Chile, en la universidad, yo tenía que dar una exposición frente a todo mi curso. Era una clase de gestión de calidad y cada uno de los estudiantes en diferentes semanas teníamos que traer una disertación, mostrar un trabajo con una diapositiva y hablar delante del curso acerca del tema que nos había tocado. Yo recuerdo que estaba nerviosísimo, no estaba acostumbrado a hablar en público. Entonces cuando me toca el momento de dar el tema que me había tocado, yo comencé a sudar, estaba nerviosísimo, se me trababa la lengua y comencé a hablar ahí en medio y me confundí completamente. Algunos compañeros se dieron cuenta y fue un momento muy incómodo para mí. Cuando el Señor me llamó al ministerio, Él comienza a trabajar en mi vida, y cuando Dios tiene un propósito para ti, todo lo que Él hace contigo tiene una razón de ser. Yo tenía que, si Él me tenía como predicador, todo ese miedo escénico, de alguna manera, o exponer en público, tenía que salir de mí. Recuerdo que estaba trabajando en mi profesión y durante mucho tiempo hubo una escasez de profesionales en el área de mi especialidad y no encontraba trabajo. Así que tenía un amigo y me dice: ¿sabes qué? Acá en esta empresa están contratando a una persona, pero es para ventas técnicas. Y es para vender algunos productos que tienen relación con la química. Como tú eres químico, probablemente te pueda servir si te interesa. Yo dije, bueno, no tengo trabajo y si se necesita recibir un par de chavitos, las cuentas siguen. Dije, bueno, entonces postulé al trabajo. Para hacerle el cuento corto, me aceptaron, nunca había trabajado en venta en mi vida, entonces yo tenía que abrirme paso con clientes, yo tenía que visitarlos, llamarlos. Entonces cuando yo levantaba el teléfono y tenía que introducirme con una persona totalmente desconocida, titubeaba entero, yo no sabía cómo entrarle, qué decirle. Y todo mi jefa fue viendo todo eso que iba a mí y me animaba y me animaba. Visitaba clientes, también entraba nervioso. Bueno, con el tiempo me convertí en el mejor vendedor de la empresa. Mi jefa, cuando me escuchaba hablar, se impresionaba, me decía: oye, y ahora no hay quien te quite el teléfono después que te tuvieras entero para llamar a algún cliente. Entonces, con los años yo entendí que todas estas cosas Dios las estaba usando con un propósito, porque en algún momento Él me iba a utilizar como predicador y yo necesitaba tener esa personalidad, tener ese desplante y no subir al escenario y titubear entero. Entonces Dios siempre nos utiliza y va creando cosas con un propósito. Acá nosotros vemos que Dios también tiene un propósito con el hombre.
Y él quería extender todo el planeta, toda la tierra, quería que se fructificara, que se multiplicara, pero cuando el hombre quiere hacer su propia voluntad, es cuando nos encontramos peleando contra la voluntad de Dios. Estamos buscando, acá estaban buscando hacer una ciudad, hacerse un nombre. Mire lo interesante esto, dice, por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Parece que el hombre algo tenía conciencia del mandato divino, porque ellos están reconociendo, y dice, por si fuéramos esparcidos. O sea, antes que suceda algo, planeemos, vengamos acá, edifiquemos una torre, edifiquemos una ciudad y permanezcamos juntos. Ellos están directamente desafiando a Dios y yendo en contra del propósito de Dios, que era esparcirse. Pero todo tiene su consecuencia. Por eso que cuando nosotros vemos en el versículo 5 dice que descendió Jehová. Esto es un uso del lenguaje. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está ahí arriba y tenemos que decirle que venga acá. Incluso esto se ha manifestado a través de las canciones. Cuando nosotros cantamos dice, Espíritu Santo, ven. ¿Se ha dado cuenta? Porque humanamente a veces no comprendemos la esencia de Dios. No tenemos que invitar al Espíritu Santo que venga, porque el Espíritu Santo ya fue enviado en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo ahora está en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo mora en el corazón y en la vida de cada creyente. Así que usted no tiene que pedirle al Espíritu Santo que venga. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en su vida. Entonces el Señor dice acá, el lenguaje descendió para ver la ciudad. Eso es para que nosotros lo hagamos comprensible, pero Él ya sabía todo. Antes de que estos hombres tramaran y empezaran a edificar, Él ya la sabía todo. Y dice Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. El hombre es obstinado en su pecado. Muchas veces Dios comienza a rodearnos, a buscarnos, empieza a hablarnos. Muchas veces utiliza una canción, utiliza una predicación, un mensaje. Una persona te habla y confronta tu pecado y tú sabes que estás pecando. Tú sabes que estás mal, pero tu corazón es tan obstinado que no estás dispuesto a cederle tu vida completamente al Señor y a entregarte de par en par a Él. Estás obstinado en tu corazón, hay rebeldía en tu corazón. Estos hombres estaban empecinados, estaban decididos a hacer eso y nada los iba a hacer cambiar. Entonces el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es interesante ver cómo Dios ya en el primer libro de Génesis comienza a mostrar, a revelar acerca de su esencia. Que Él era un Dios trino, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá en el idioma dice, descendamos. Descendamos. Eso es la primera persona plural. Descendamos nosotros. Si lo conjugamos, nosotros descendamos. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con los ángeles? No. Dios está hablando en una relación perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él ya nos está mostrando un poco acerca de su esencia, que sería revelado más adelante en un entendimiento más cabal acerca de su persona. Pero ahí ya nos está mostrando, dice, descendamos y confundamos la lengua del hombre. Dice la palabra de Dios, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Finalmente, cuando Dios interviene, el hombre se vio obligado a esparcirse. Ahora, usted se da cuenta de muchas cosas acá. Y hay algunos puntos interesantes, como yo le decía.
una revelación de ambición humana. Del corazón, dice la palabra de Dios, que emana a la vida, y el corazón del hombre es engañoso y va de continuo al mal. Por eso que nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. En nuestros sentimientos son cambiantes. Un día tenemos ánimo, otro día no. Un día llegamos alegres a la iglesia y el otro día llegamos con cara de perro bulldog, que no queremos saludar a nadie. Somos cambiantes. No podemos confiar en nuestras emociones, en nuestro corazón. Por eso que nosotros debemos depender totalmente de Dios y entregarnos a su voluntad. Ellos tenían algo en mente: hagámonos un nombre. Ellos querían ser reconocidos. Había orgullo en su corazón. El método que estaban usando, ellos querían edificar una ciudad y una torre. Siempre los seres humanos buscamos un lugar de seguridad. Buscamos un lugar donde podamos sentirnos seguros. Muchas veces, cuando uno compara a un hombre y una mujer, a veces el hombre, nosotros, el Señor nos ha dado una forma un poquito más aventurera muchas veces. La mujer a veces busca un poco más la seguridad. No es tan fácil moverse de un lugar a otro. Nosotros los hombres a veces lo hacemos, pero la mujer no, que estamos bien acá, nos cuesta los cambios en general, pero a veces a la mujer le cuesta un poco más aquellos cambios. Siempre queremos buscar esa necesidad de sentirnos seguros. Aquí claramente hubo una manifestación de desagrado divino. No fue bien visto a los ojos de Dios lo que ellos estaban haciendo. Muchas veces nosotros nos comportamos como estos hombres. Pensamos estar haciendo algo bueno, pero jamás consideramos qué piensa Dios acerca de eso. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros hagamos esto o esto otro? Muchas veces tenemos que preguntarnos eso, siempre, cuando nosotros somos hijos de Dios. Aquí hay algo interesante de destacar. Algunas cosas que yo quiero que usted pueda aplicar a su vida. Dice, no todo lo que hacemos nace de la voluntad de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero muchas veces nosotros queremos incluir a Dios en algunas decisiones que Él no tiene nada que ver. Por ejemplo, vamos a comenzar este negocio. Y este negocio, yo sé que Dios es la voluntad de Dios. Y muchas veces no es la voluntad de Dios que tengas ese negocio, porque eso puede hacer que te apartes de Él. Muchas cosas van a nacer de nuestro corazón, pero muchas veces nosotros queremos justificar las cosas, entonces forzamos en incluir a Dios en nuestras decisiones. Muchas veces decimos, estoy pasando una prueba de Dios, una prueba grande de Dios, pero probablemente eso no sea una prueba. Eso puede ser producto de tu mala decisión. Jamás le consultaste a Dios y ahora tú estás diciendo esto es una prueba de Dios. No todo es prueba de Dios. Algunas de las consecuencias que nos entristecen, que nos hacen pasar momentos difíciles y duros, no provienen de Dios. Muchas veces son producto de tu propia decisión. Nuestros motivos y acciones no siempre agradan al Señor. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios, a entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Él tiene una perfecta voluntad para con nosotros. Él tiene un plan que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había predestinado. Él conoce lo que es bueno para nosotros y lo que no lo es. Dios siempre va a deshacer lo que no es compatible con su reino, con su voluntad.
no nos encontremos nosotros peleando contra Dios. Cuando la iglesia primitiva estaba predicando la palabra de Dios, los líderes religiosos de Israel, el Sanedrín, ellos estaban preocupados, ellos estaban incómodos, porque había un grupo de hombres que se habían levantado a predicar en el nombre de un tal Jesucristo. Y ellos les habían prohibido hablar en ese nombre. Entonces, los líderes religiosos citan a algunos de los apóstoles y les dice: ¿acaso no le hemos dicho que no hablen en ese nombre? Y ellos le dicen: juzguen ustedes, pero nosotros no vamos a dejar de hablar las cosas que hemos visto y hemos oído, y vamos a seguir predicando el Evangelio. En otras palabras, le están diciendo eso: juzguen ustedes, pero nosotros no podemos callarnos. Pero dentro de todos esos hombres, hombres religiosos, orgullosos, hombres hipócritas, había un hombre que pensó diferente a ellos. Y ese hombre era Ananías. Y uno de esos ancianos les dice al resto de los religiosos: ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo? ¿No nos encontraremos peleando contra Dios? Y él dice algo sabio: si esto es de Dios, no hay nadie que pueda detenerlo, ni nadie que pueda frenarlo y hacer nada contra eso. Si esto no es de Dios, esto tarde o temprano se va a deshacer. Ese hombre tuvo sabiduría. Cuando algo es de Dios, esto va a fructificar. Pero cuando las cosas no vienen y no están en la voluntad de Dios, Dios va a impedir, a trunchar todo avance de cualquier cosa. Y eso también incluye la iglesia e incluye tu vida. Cuando tú quieras ir en contra de la voluntad de Dios, Dios va a ponerte cercos en tu vida y no vas a poder pasar. Vas a intentar una y otra vez, pero tarde o temprano vas a encontrarte con obstáculos en tu vida, porque no es lo que Dios quiere para ti. Ahora, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a cumplir su propósito. Él, cuando nos llama a un propósito, Él también nos capacita y nos entrega las herramientas. En este caso, en el libro de los Hechos, les dota del idioma para que ellos pudieran predicarles el Evangelio a otras personas. En este caso, Dios, para cumplir sus propósitos, confunde la lengua del hombre. Y aquí es donde nacen los idiomas. Los que se entendían, dice que comenzaron a juntarse y se empezaron a esparcir. Dios tuvo que entrar en juego para que su propósito final fuera cumplido. Nosotros no podemos pelear contra Dios. Satanás, haga lo que haga, ya todo está escrito. Él puede tratar de hacer lo que sea, pero ya todo está escrito y su fin también ya está determinado. Satanás, junto a todos los demonios, todas sus huestes de maldad, y también contra todos aquellos que hayan rechazado a Jesucristo, serán lanzados finalmente al lago de fuego. Satanás lo sabe, pero muchas veces se engaña a sí mismo. Así que Satanás ya está vencido. Nosotros no tenemos que andar peleando con el diablo. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra del Señor dice:
someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Someterse a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa obedecer a Dios en todas las cosas. Si una persona se somete a Dios en todas las áreas de su vida, esa persona no será una presa fácil del enemigo. Más bien el enemigo va a tratar de buscar por una y otra parte, pero dice: aquí yo no puedo entrar. Este hombre, esta mujer, no hay nada donde yo pueda meterme en su vida, y dice la palabra de Dios que él huirá. Así que usted no tiene que andar echando fuera demonios, sino que usted simplemente tiene que someterse a Dios y usted ya va a estar cubierto por el poder de Dios. Tiene que ponerse la armadura de Dios. Según Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, este era el plan de Dios para el hombre: que gobernar la creación a través de él, llenar la tierra de hombres y mujeres con su imagen y semejanza, y bendecir al hombre con la abundancia de la misma tierra. Dios tenía buenos propósitos para él, pero vemos que el pecado del hombre destruye de alguna manera los planes que Dios tenía para él. Y cuando Dios quiere volver a comenzar con la humanidad, nuevamente nos encontramos con el pecado del hombre. ¿Y cuál es el pecado desde el inicio? ¿Cuál ha sido el pecado desde el inicio? ¿Cuál cree que ha sido el pecado desde el inicio? La desobediencia. No fue que comió el fruto. Eso es producto de la desobediencia. Siempre el hombre va a ir en contra de hacer la voluntad de Dios. Nosotros de alguna manera siempre vamos a estar buscando, nuestra parte carnal va a estar buscando desobedecer a Dios. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero sin embargo decides hacer otra cosa. Desobediencia a Dios. Una persona que no se someta a Dios va a ser presa fácil del diablo. Porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa ilustración, ¿se da cuenta? Usted ha visto cómo los leones devoran una presa, la dejan destrozada, la matan, la dejan en 1000 pedazos. Y eso anda buscando el diablo, anda buscando en destruir personas. Él no va a tener misericordia contigo. Él va a buscar el área en que él puede atacarte y destruirte. Va a trabajar en tus debilidades. Él va a querer destruir tu matrimonio. Él va a querer destruir a tus hijos. Él va a querer destruir tu hogar. ¿Y sabe qué? Satanás conoce nuestras debilidades. Él sabe. Muchas veces nosotros pensamos que nadie nos está viendo. Primero, Dios nos está viendo, pero también Satanás nos conoce. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, que se mueven en los lugares celestiales. Hay ejércitos de demonios que han sido movilizados en contra de la iglesia, y ellos conocen tu debilidad. Yo lo veo como un ejército donde hay espías que se dedican a espiar a su enemigo y conocen sus debilidades, saben lo que hacen cuando se levantan, a dónde van. Tú eres una carta leída para Satanás. Él sabe, él conoce tu vida porque él está buscando por dónde destruirte. Ahora, siempre Dios va a traer mecanismos para traer sus planes a cumplimiento. Dios trajo confusión acá, término que desde el hebreo indica mezclar, indica amasar. El término confundir las lenguas, eso es lo que significa, mezclar. Dios quería que el hombre se dispersara.
Él tenía un propósito mayor con su creación. En este caso, Él usó una diversidad de lenguas, las cuales no eran conocidos. Fue algo nuevo, fue a través del poder de Dios sobrenatural que esas personas fueron dotados en el instante de un nuevo idioma. Según los estudiosos de las lenguas, dicen para que un lenguaje se desarrolle se requiere un largo periodo de tiempo. Pero cuando Dios usa su poder, no hay nada que pueda limitarlo. Nosotros podemos estudiar los lenguajes y es espectacular muchas veces cómo cada idioma tiene su gramática, sus expresiones, que a veces son difíciles de traducir de un lado a otro. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar otros idiomas, usted se va a dar cuenta que hay cosas que el lenguaje trae una riqueza en sí mismo. El hebreo es un idioma rico, al igual que el griego del Nuevo Testamento. Un idioma que a veces, al traducirlo al español, no alcanzamos a extraer todo. Asimismo, de un lenguaje a otro. Solo Dios pudo hacer eso. El pensamiento de Dios siempre va a predominar sobre los pensamientos de los hombres. Por eso a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender lo que Él hace. Pero siempre lo que Él hace va a ser algo bueno. Yo quiero invitarlo a reflexionar en que nosotros podamos tener una actitud de obediencia a Dios. Muchas veces hemos venido a la iglesia y venimos por años y por años. O quizás, si usted es nuevo, por un corto transcurso de tiempo. Y Dios le ha hablado muchas veces, pero su corazón se obstina. Usted se pone terco para hacer la voluntad de Dios. Usted sabe lo que es lo mejor, pero usted se obstina en hacer su propio actuar, en actuar en su propia conveniencia. Dios quiere bendecirnos y quiere que nosotros podamos experimentar una vida abundante. Cuando Dios había decidido esparcir al hombre, Él quería bendecir, Él quería multiplicar, fructificar, que se expandiera su creación. Nosotros vemos que la arrogancia del hombre, solamente un par de capítulos después del diluvio y la destrucción de la humanidad, vemos que el hombre nuevamente vuelve a lo mismo. Hoy en día podemos ver también la imagen de Babel en medio de la sociedad. El hombre está obstinado en hacer su voluntad y a ir en contra de la voluntad de Dios. El hombre solamente quiere buscar su conveniencia, buscar enriquecerse, buscar que su nombre sea engrandecido, que su nombre sea conocido. Países pelean contra otros buscando también el reconocimiento. Hace poco tiempo atrás, se celebró el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y aunque la llegada del hombre a la luna es un acontecimiento que fue celebrado por toda la humanidad, nosotros podemos ver que detrás de esto, detrás de la llegada al hombre a la luna, y esta semana yo lo pensaba, detrás de la llegada al hombre a la luna había realmente ambición de parte del hombre y de buscar el reconocimiento. Porque si usted conoce la historia de la llegada al hombre a la luna, habían dos naciones que estaban luchando por buscar ese reconocimiento mundial de poder. Y habían dos naciones, que en este caso es Rusia y Estados Unidos, que estaban en esa carrera espacial que se le llama.
Ellos estaban trabajando para ser los primeros en llegar a la Luna. Finalmente sabemos que Estados Unidos ganó la guerra espacial, la batalla espacial de llegar primero a la Luna. Pero vemos que eso ha sido algo bueno. Gracias a eso se han podido hacer estudios, el hombre ha podido conocer un poco más, pero todo surge a raíz de ambiciones. Surge a raíz de ese deseo de reconocimiento. Siempre va a estar presente esto en la sociedad y también nos va a escapar a nosotros de manera individual. Por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el nombre de Jesucristo conocido, no nuestros nombres, el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Esto nos deja una gran enseñanza. Dios es un Dios de oportunidades. Nuevamente, aunque Dios podría haberlo destruido al hombre nuevamente, Él aún así tiene misericordia. Y confunde sus lenguas para que ellos se dispersen. Después nosotros vamos a ver que en los capítulos siguientes Él llama a un hombre llamado Abraham. Y Él le dice a Abraham y le da una promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldeciré. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se da cuenta del plan de Dios? Siempre el plan de Dios fue bendecir a toda la humanidad. Y esa promesa se cumple cabalmente en la persona de Jesucristo. Porque a través del linaje de Abraham llegó la persona de Jesucristo. Y a Jesucristo ha unido a millones y millones de personas a través de todo el mundo. Hoy habemos hijos de Dios de toda lengua y de toda nación. Como le leía en un principio, Apocalipsis, cuando tiene la visión Juan y dice estas multitudes, y podía haber una gran multitud de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, alabando al Cordero de Dios. El hombre simplemente quiere traer sobre sí sus propósitos egoístas, pero Dios tiene un propósito más grande con nosotros. Y su propósito no es dispersarnos como en esta ocasión, sino que ahora el propósito de Dios es unirnos a través de la persona de Jesucristo. Señor nos bendiga. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu misericordia con nosotros. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que puedas bendecir nuestras vidas, Señor. Puedas bendecir a cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a poder obedecer tu voluntad en nuestras vidas. Saca de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, toda búsqueda del reconocimiento propio y de buscar nuestros propios nombres ser conocidos, Señor. Que nosotros podamos derramar nuestra vida delante de ti, Señor. Estos hombres buscaban edificar una gran torre y llegar al cielo, desafiando a Dios mismo. Pero en esta hora, Señor, nosotros no somos capaces de edificar nuestras propias vidas y lo queremos reconocer y queremos pedirte que tú puedas
edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Pueda, Señor, destruir en nuestra vida todo lo que empaña tu gloria, todo lo que nos sirve, Señor. Comienza a destruir, a sacar, a desarraigar de nuestro corazón. Tú quieres, Señor, que nosotros podamos disfrutar de una vida abundante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.